días, mis apreciados hermanos de nuestra linda familia en Cristo Jesús. Es para mí un gusto darles la bienvenida a este espacio de estudio de la Palabra de Dios. Y es mi deseo que hoy todos nosotros podamos crecer y ser grandemente bendecidos. En esta mañana quiero compartir con ustedes algunas lecciones de una historia que se registra en los Evangelios. Es una historia muy corta, simple, sobre dos hombres que hay allí en el libro de Mateo. Todo lo que hay que contar sobre ellos se desarrolla simplemente en 5 versículos y en menos de 100 palabras. Tan corta es esta historia que mucha gente la pasa por alto en ocasiones. Sin embargo, para estos dos hombres fue el evento más grande, mejor y más sublime y hermoso de sus vidas. Ni siquiera conocemos el nombre de ellos dos, ¿saben? Pero les aseguro que estos hombres dejaron algunas de las más grandes lecciones que tú y yo podemos encontrar en la palabra de Dios. Estudiemos la historia. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron gritándole: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: «¿Creen que puedo sanarlos?». «Sí, Señor», le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: «Se hará con ustedes conforme a su fe». Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Estos dos hombres, lo más probable es que nacieran ciegos. Lo más probable es que nunca antes habían experimentado el privilegio de ver una puesta de sol. Probablemente nunca antes habían visto las hojas de un árbol moverse por el viento. Probablemente nunca antes habían visto un arco iris. Y menciono esto porque son bendiciones que tú y yo tenemos y nos parece que son cosas normales de la vida y por eso a veces no las valoramos. Pero estos hombres no tenían nada de eso. Las desgracias les habían abrumado toda la vida. Lo único que habían visto en toda su vida era oscuridad. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, lo único que veían era oscuridad. Y lo peor es que no tenían la esperanza de librarse de eso. Porque si al menos alguien les hubiera dado la más mínima esperanza, pero es que nadie les había sugerido la más mínima solución. La esperanza no existía para ellos. Pero como si fuera poco, además de la frustración física de ser ciegos, tenían que soportar una presión social descomunal. En ese tiempo los ciegos no se les consideraba personas normales. No se casaban, les costaba muchísimo encontrar trabajo, no podían entrar a las sinagogas porque se les consideraba personas inmundas. Y tal vez tú digas, bueno, ¿y por qué inmundas? Bueno, es que en esa época se consideraba que si alguna persona tenía una discapacidad física, era por causa de un pecado que había cometido esa persona o sus padres. Pero alguien había pecado. Y si alguien había pecado y esa discapacidad era la consecuencia de ese pecado, entonces la persona discapacitada era automáticamente declarada inmunda. Fíjate por dónde ya vamos con esta pesada carga que sufrían estos dos ciegos. Literalmente estaban destinados a una vida de muchos sufrimientos y muy pocas alegrías. Pero había algo que hacía latir sus corazones con un poco más de emoción. Habían escuchado hablar de Jesús. Habían escuchado que Jesús sanaba de formas milagrosas a los enfermos. Habían escuchado que Jesús había estado sanando por todas las aldeas de toda aquella zona. Por lo tanto, existía la posibilidad de que también a ellos pudiera sanarles. Eso los llenó de gozo, los llenó de esperanza. Así que con desesperación comenzaron a buscar a Jesús. Se abrieron paso a pesar de sus limitaciones. Hicieron muchísimas preguntas. Le siguieron el rastro a Jesús. Y créeme que un ciego siguiendo un rastro es una tarea muy sacrificada y exigente. Bueno, ellos lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque los movía la fe.
si paralíticos están caminando, si endemoniados han sido liberados, si una niña muerta ha resucitado, si leprosos han sido limpios completamente, seguro que Él puede sanarnos también a nosotros. Ese era su grito, esa era su fe, esa era su esperanza, esa era la esperanza que los movía, lo más grande que ellos tenían en ese momento. Finalmente, un día se encontraron con Jesús. Escuchaban que Jesús venía ya por esa calle donde ellos estaban, donde habían estado esperando por tanto tiempo. Se emocionaron y aunque sí estaban un poco nerviosos, no podían dejar pasar esa oportunidad. Así que gritaron una vez, gritaron otra vez, gritaron en medio de su oscuridad: ten compasión de nosotros, Hijo de David, ten compasión de nosotros, Hijo de David, ten compasión. Ahora presta la atención a cada detalle de lo que ocurrió aquí en esta historia. Primero Jesús los escucha y se detiene. Luego los mira y les pregunta: ¿creen ustedes que yo puedo sanarles? Yo creo que si yo fuera uno de esos dos ciegos, ahí mismo me hubiera puesto más nervioso de lo que podía haber estado hasta ese momento. Porque una sola respuesta incorrecta podía hacer fracasar mucho, pero mucho tiempo de búsqueda y espera. Y la Biblia no dice si ellos respondieron rápidamente o si meditaron un poco la respuesta que le dieron a Jesús, pero sí dice que respondieron con firmeza: sí, Señor. Ya, solo eso. Me llama la atención cómo funcionan las cosas cuando llega la hora de la verdad entre nosotros y Jesús. Durante todo el tiempo que estos dos ciegos habían estado detrás de la pista de Jesús para encontrarlo, para pedirles un milagro, ellos habían estado ensayando muy cuidadosamente qué le iban a decir a Jesús, cómo le iban a pedir, cómo convencer a Jesús de que debía sanarles. Todo ese tiempo ellos habían estado ensayando las respuestas posibles a las posibles preguntas que Jesús les hiciera. ¿Qué palabras, qué frases usar para ser lo más convincentes posible? Para no fallar en esa la que posiblemente sería su única oportunidad. Sin embargo, a la hora de la verdad, cuando tuvieron ese encuentro con Jesús, nada de lo preparado fue dicho. Lo único que dijeron fue: ten compasión de nosotros. Y tal vez algunos puedan decir: bueno, los pobres ciegos se pusieron nerviosos, se les olvidó todo lo que querían decir. Pero no fue así. Todo lo que sucedió es que cuando tú tienes un encuentro real con Jesús, te das cuenta de que los protocolos, las fachadas, las apariencias, los discursos aprendidos, las costumbres mecánicamente aprendidas por años, no tienen valor de ningún tipo. Ellos solo tenían una cosa que decir, todo lo demás sobraba: ten compasión de nosotros. Y esas palabras fueron suficientes. Dice la Biblia que entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. ¿En serio? ¿Ya? ¿Solo eso? La Biblia dice así a secas: y recobraron la vista. Como si fuese algo simple. Lo único que dice es que recobraron la vista. Fíjate que esas palabras no están en letras mayúsculas, no están en negrita, ni tan siquiera hay signos de admiración alrededor de la frase. La frase pareciera pasar inadvertida, así de simple. Pero tú puedes estar seguro de que en lo que respecta a estos dos personajes, ese momento fue como si hubiera habido fuegos artificiales. Los cañones comenzaron a disparar, los meteoritos comenzaron a surcar el cielo. El mundo literalmente les había cambiado. La vida literalmente les había cambiado en un minuto y ellos estaban tratando de asimilarlo todo en ese mismo minuto. La Biblia no lo dice, pero yo casi pudiera estar escuchándolos decir: ¡wow! Mira aquello. ¡Wow! No puedo creer que sea tan hermoso todo.
Mira a Jesús, mira su rostro, mira cuántas personas. Definitivamente fue lo más impactante de toda su vida. Y después de ese minuto tan impactante, que fue el más relevante y grandioso de toda su vida, Jesús le hace un pedido que en mi opinión roza con lo ridículo. Yo honestamente no lo entiendo, Tal vez fue un chiste, tal vez fue en serio, pero dice la Biblia, Jesús les advirtió con firmeza, asegúrense de que nadie se entere de esto. No, eso tuvo que haber sido un chiste de Jesús. ¿De verdad eso era en serio? Esos hombres habían sido ciegos por toda una vida. Se habían pasado toda una vida sin ver nada. Y ahora que por fin podían ver, ¿tenían que disimularlo? No. Eso era un chiste, ¿no? Si milagro había sido que ellos pudieran ver, un milagro más grande aún sería que ellos ahora no contaran nada a nadie. Yo hubiera imaginado que Jesús tenía una cara de risa cuando les pidió que no contaran nada, ¿saben? Pero no. Es que la Biblia dice que Jesús se los pidió con firmeza. Parece ser que sí, era en serio. Pero ¿saben qué? Ingratos este par de ex ciegos. Apenas dieron la espalda a Jesús y no quedó uno en toda aquella región a quien no le contaran lo que Jesús había hecho con ellos. Esta es una de las pocas veces en toda la Biblia donde tú puedes leer que alguien desobedeció a Jesús y le fue bien. Una de las pocas veces en la Biblia donde tú ves que alguien desobedece a Jesús y Jesús no protesta. Es más, parece que hasta hubo gozo en el cielo. ¿Saben dónde estuvo el secreto? En que cuando tú tienes compasión con alguien que necesita de Dios, no hay forma de que ese alguien se calle el evangelio. Cuando tú predicas la compasión y no sermones, la gente no solo acepta a Jesús, sino que reacciona con emoción y de forma drástica y radical. Porque las palabras convencen, pero la compasión transforma. No había forma de que esos dos hombres se callaran su experiencia. Ahí hay un buen ejemplo donde se cumple ese versículo. Si ellos callaran, las piedras clamarían. Le sucedió igual que el profeta Jeremías cuando dijo un poco medio enojado en Jeremías capítulo 20, no me acordaré más de él, hablando de Dios, ni hablaré más en su nombre. Pero luego reconocía, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Estos dos hombres simplemente no pudieron callar. La compasión en tiempos de crisis marcó la diferencia. Ten compasión. Tan solo dos palabras, pero dos palabras que increíblemente todavía funcionan muy bien. Te dejo dos desafíos ahora para finalizar. Y te los diré de una forma muy básica y simple. Número 1. En estos tiempos de crisis, la compasión es más efectiva que las palabras. Tal vez Dios nos esté dando una oportunidad a todos nosotros para que, como cristianos que somos, valoremos qué cosas entre tantas que hemos estado haciendo por estos días son realmente efectivas. Como iglesia deberíamos prestar un poco más de atención hacia dónde van dirigidos nuestros esfuerzos, nuestra atención, hacia dónde van dirigidos nuestros recursos por estos días de crisis. Porque las palabras convencen, sí, pero la compasión transforma. Y aunque parezcan dos palabras simples, todavía ten compasión es lo más efectivo que existe para evangelizar. Y número 2, si te sientes angustiado en esta crisis, como estos dos ciegos estaban angustiados en la de ellos, no tengas miedo a pedir compasión a Jesús. Tal vez tengas un discurso preparado para tratar de convencer a Jesús de que te ayude a salir afuera. Pero solo basta con que le digas muy sinceramente y de corazón, ten compasión de mí. Pedir compasión no te rebaja, ¿sabes?
Tal vez sí ante otro ser humano, pero ante Jesús, pedir compasión ante Jesús es lo que te abre las más imposibles puertas de tu vida. Solamente dile, ten compasión de mí, y déjalo responder. Y cuando lo haga, dale la gloria a Dios. ¿Y por qué no? Díselo también a todos, así como estos dos hombres. Que Dios te bendiga. Soul.